Hola Federico Fernández, muchas gracias por tomar mi invitación y estar en esta llamada conmigo. Estoy muy feliz de poder presentarme contigo y además de conocerte en este esfuerzo, en este espacio para hacer un récord, como te contaba, de los pensadores, académicos, escritores y empresarios que participamos de las ideas y del libre mercado. Y estoy muy feliz de platicar contigo porque te he visto mucho en conferencias, te he visto mucho, por ejemplo, en medios digitales, los eventos que acaban de organizar, por ejemplo, este fantástico congreso de la economía de escala austríaca que acaban de presentar la semana pasada, principalmente por Fundación Bases, con muchos amigos organizadores. Y agradecerte más que nada para pedirte el favor que nos cuentes. Así que, por favor, que me platiques quién es Federico Fernández, tal vez un poco de tu contexto, de tus estudios, de tu profesión. ¿Quién es Federico Fernández en sus propias palabras? Bueno, Rodrigo, primero de todo, un placer estar contigo, digamos, bueno, a la distancia, pero que podamos estar conversando, estar con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, digamos, y un honor poder estar charlando este rato con vos. Respecto de mi presentación, a ver, qué sé yo, no me gusta mucho hablar de mí. A ver, yo ya a esta altura te diría, me considero un activista de las ideas liberales. Eso es lo que más me gusta hacer este último tiempo, es tratar de aportar lo que pueda desde mi lado para que las ideas liberales tengan más adeptos, tengamos más gente que les interese estas ideas y sobre todo tratar de provocar cambios de verdad. Eso es el otro punto. O sea, uno nunca sabe si va a terminar ganando o no, pero creo que nosotros los liberales tenemos que tener claro que hay que ganar. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Después, a veces se puede dar o no. Sobre mi vida, a ver, bueno, soy argentino, nacido en Rosario. Rosario es probablemente la segunda ciudad de Argentina, está a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital. Tenemos un puerto muy grande en la ciudad de Rosario, es una ciudad de gente trabajadora, una ciudad que no somos capital de nada, y yo lo digo con mucho orgullo. No somos hay menos burócratas, ¿viste? No somos ni la capital de nuestra provincia, pero creo que es mejor así. E igualmente, a ver, desde hace ya prácticamente 7 años yo divido mi tiempo entre Europa y América Latina. Tengo, además de estar vinculado a la Fundación Bases, formo parte del Ocean Economic Center, que tiene su sede en Viena. Y bueno, mi esposa es polaca, entonces, bueno, tengo que estar en Polonia al menos un tiempo, ¿viste? Después me extraditan, pero bueno, un tiempito tengo que estar acá. Excelente. Una pregunta. Desconozco las leyes migratorias argentinas. ¿No tienen la posibilidad de contar con doble nacionalidad? Sí. Okay. En Argentina la doble nacionalidad es posible y de hecho, viste, por las circunstancias históricas del país, que mucha de la Argentina, viste, es un país bien al sur, lejos de todo. Digamos, las grandes culturas precolombinas no estaban tan al sur. Y Argentina es un país básicamente en su primera instancia conformado por inmigrantes, ¿viste? Entonces, muchos de nosotros, y me incluyo, los abuelos son todos europeos, generalmente de España o Italia. Esa es la gente que vino. Entonces hay mucha gente con doble ciudadanía, básicamente española o italiana. Excelente, muy bien. Me gustaría que me ayudes a conocer, a entender mejor cómo surge y cuál es la labor de la Fundación Bases que diriges. Mira, la Fundación Bases nació en el año 2004, ya hace más de lo que me gustaría admitir. El objetivo de Bases, a ver, yo creo que ha sido más o menos, ha permanecido siempre el mismo en los últimos años a través de distintos instrumentos. Pero la idea fue siempre tratar de difundir las ideas liberales de la mejor manera posible. Digamos, nuestra función en cierto sentido es política,
pero siempre nos hemos mantenido al margen de los partidos políticos. O sea, la Fundación Bases como tal, como institución, no pertenece a ningún espacio político, por supuesto tenemos nuestro corazoncito, digamos, y a veces, digamos, hay gente que nos gusta más o menos en la política, pero, digamos, no apoyamos abiertamente a nadie, ¿no? Y no hacemos campaña en contra de nadie. Tratamos de no meternos en el tema así político partidario, digamos. Nuestra cuestión es más de difundir los principios, las ideas. Y eso lo hemos ido haciendo a lo largo del tiempo de muchas maneras. Nuestro primer evento fue un congreso internacional sobre Karl Popper, un filósofo liberal, que además un filósofo muy interesado en las ideas de la filosofía de la ciencia. Y bueno, fue un acto, digamos, el congreso fue un gran acto de irresponsabilidad, pero que salió muy bien, porque éramos todos muy chicos, no habíamos nunca organizado nada, pero el congreso salió muy bien. Vinieron varios discípulos de Popper a Rosario, o sea, que la verdad hicimos un congreso de 3 días, bueno, fue muy divertido, una linda experiencia. Y después decidimos, digamos, cambiar el eje del congreso de Popper a la escuela austríaca, que empezamos en 2006, con ayuda de otras organizaciones. Y bueno, ese evento lo hemos podido mantener durante todos estos años. Ahora incluso lo podemos hacer en Viena, en Austria, también asociados con el Ocean Economic Center y con el Hayek Institute ahí. Así que bueno, es un evento que ha crecido mucho. La semana pasada tuvimos la primera versión online del evento porque bueno, por la pandemia. Otra cosa en la que nosotros incursionamos, digamos, ya hace un tiempo largo fue en el tema de todo lo que tiene que ver con cuestiones digitales, con webinarios. O sea, nosotros usábamos la palabra webinario antes de que estuviera de moda y hemos tratado de hacer mucho ese trabajo, y ya de hace un tiempo también estamos tratando de estar lo más abiertos posibles a todo lo que tiene que ver con la New Media. De hecho, organizamos este año un curso que ahora se está por lanzar que se llama Dominando la New Media, con el objetivo explícito de crear YouTubers, podcasters, gente que tenga una página de memes, lo que sea, todos, por supuesto, para defender y seguir promoviendo las ideas de la libertad. A mí me parece que este es un ámbito, y por eso, digamos, celebro muchísimo lo que vos estás haciendo, que hayas comenzado tu canal, porque es muy importante. Estas cosas normalmente, o sea, por supuesto, al principio tienen orígenes muy humildes, pero uno nunca sabe dónde puede llegar y uno nunca sabe a quién puede impactar, y esto a veces es como tirar una piedra en un lago y los círculos concéntricos se van volviendo cada vez más grandes. Entonces es importantísimo lo que vos estás haciendo, y todo este tipo de cosas dentro de nuestras posibilidades las queremos apoyar muchísimo y las celebramos. Creo que este es un canal muy importante para las ideas de la libertad y lo tenemos que usar a full. Tal vez no lo he contado mucho, pero gran parte de la idea y la motivación de hacer esto es una, por diversión, porque ya tenía muchas ganas de hacerlo. Es entretenido e interesante verlos a ustedes en las conferencias, en los congresos, ¿sí? Conectarlos por YouTube o el webinar, pero yo tenía la inquietud, además de ser un récord histórico, algún tipo de récord, digamos, de las ideas de libertad de nuestro continente, desde el norte hasta el extremo sur. A mí me gusta mucho platicar con la gente con la que leo. A la gente que leo sus columnas, sus libros, que veo sus conferencias a la distancia, pues fue en parte un atrevimiento, en parte un hobby, ¿no? Muy egoísta de bueno, pues es que yo me leo muy seguido a Jonathan Miltimore de la Foundation for Economic Education. Entonces voy a entrevistar a Jonathan. Y yo he platicado con Jennifer Grossman de la Atlas Society y traduje un pequeño folleto para ellos al español. Entonces es como una parte de diversión, hobby, pero con la idea muy clara de exactamente lo que dices, que es para algo más. Si puedo impactar a una persona, 5 personas, no importa, pero es parte del esfuerzo que yo admiro y que en cierta parte envidio, que en Argentina existen muchas más fundaciones, muchos más think tanks, que tienen programas académicos, universidades reconocidas, no solamente de economía liberal, sino específicamente de economía austríaca,
que no tenemos en México, que estamos muy atrás en México, estamos tristemente negados a esta realidad y que todo lo que se enseña es keynesianismo, o en el mejor de los casos un poquito de Chicago, pero Chicago diluido, así como para tercermundistas, ¿no? Es una tristeza, la verdad. Entonces, yo quiero preguntarte más sobre el Congreso mismo y sobre tu experiencia de organizarlo ahora con socios de, por ejemplo, el Centro para la Economía Austriaca y también la Fundación Hayek. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron los resultados de este último Congreso? Mira, a ver, el Congreso es un evento que nosotros le ponemos mucho, ¿viste? Mucho corazón, mucho esfuerzo para que salga lo mejor posible. Es un evento que ha venido creciendo mucho. Creo que las ediciones ya de 2016, 2018, 2019, que lo pudimos hacer en Viena físicamente, fueron probablemente las mejores por muchas cuestiones. Pero bueno, venía experimentando un crecimiento, no te voy a decir exponencial, pero venía creciendo mucho. Este año yo estaba convencido que iba a ser la edición más grande del Congreso en todo sentido. Y bueno, en marzo empezó a pasar lo que todos sabemos y la verdad es que hacer este evento fue complejo. Yo traté, y digamos todos los organizadores, además de la Fundación Base, que son el Austrian Center, la Fundación Liberar de Argentina y la Universidad Siglo XXI también de Argentina, queríamos ver la posibilidad de hacerlo físicamente, si se pudiera, pero bueno, no hubo forma. Entonces un poco el formato habitual del Congreso cambió para esta oportunidad y nos parecía que era lo correcto en el sentido que, como vos sabés, Rodrigo, o sea, vivimos en estos últimos meses, hay, digamos, una sobreoferta de eventos online. ¿Viste? Nos podríamos pasar la vida en Zoom escuchando eventos o sea, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, sabíamos que, digamos, necesitamos hacer algunas cosas, digamos, que habitualmente no hacíamos para tratar de generar un interés extra y digamos, que el Congreso resuene en este tsunami de eventos online que hay todo el tiempo. Y la verdad creo que tuvimos buenos resultados. Yo estoy muy contento por cómo salió. Tuvimos gente espectacular en el Congreso, oradores de primer nivel, gente de 19 países distintos. Y los resultados fueron muy buenos y lo que me deja más contento de todo es que estoy seguro que muchos chicos, sobre todo mucha gente joven, escuchó por primera vez respecto de la escuela austríaca gracias a este congreso online. Y eso yo creo que es fundamental. Un objetivo, y enganchando un poquito con lo que vos mencionabas hace un minuto, un objetivo que siempre perseguimos con el congreso es, digamos, es la doble idea de, por un lado, atraer gente joven a estas ideas y por el otro, mostrar de todo a jóvenes investigadores, chicos jóvenes que están empezando en la universidad, que la escuela austríaca es algo dinámico, es algo serio, es algo que está esparcido por todo el mundo, que hay gente estudiando seriamente la escuela austríaca en universidades de primer nivel en un montón de países. Y esa idea, digamos, de como plantar la bandera. Por eso siempre tratamos de que el Congreso sea en universidades, siempre apostando mucho a que venga gente joven, incluso a tener papers de chicos jóvenes. El Congreso tiene la estructura de un Congreso, normalmente tiene la estructura de un Congreso académico. Nosotros invitamos 5 o 6 economistas o filósofos o gente de las ciencias sociales bien potentes. Y después la idea es el llamado a ponencias y hay un comité académico que las evalúa y todas las que están, digamos, académicamente bien son aceptadas. Y bueno, normalmente son 3 días con muchas presentaciones. Este año el Congreso fue un poco más chico, pero creo, digamos, que el objetivo principal de que más gente se entere de lo dinámica y lo pujante que es la escuela austríaca, creo que se cumplió y eso me deja muy contento. Excelente. Sí, la verdad es muy difícil poder atender tantas invitaciones, digo, no para que uno participe, sino para que uno escuche, porque afortunadamente hay más gente que está teniendo las agallas de salir a contar cosas, a decir la verdad, a presentar ideas nuevas o intentar presentar ideas nuevas.
Y por supuesto, enfrentamos diferentes grados de profesionalismo, de experiencia, de expertise. Y yo creo que en esta sobreoferta, incluso cacofonía de experiencias, una que sobresale mucho es este congreso que ustedes organizan. Obviamente fue difícil atender y ver todas. ¿Por qué? Porque pues hay reuniones y hay comida y hay mil cosas. Pero que tengan la sensatez de invertir, no solamente en difundirlo, sino en documentarlo para que quede el registro, que podamos consultarlo en el tiempo, me parece fantástico. Yo creo que no hay un faltante o no hay una escasez de recursos, tanto en inglés como en español, de conferencias, de pláticas, de charlas, de entrevistas, de corte liberal libertario. Y mucho es lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo por parte de ustedes, tanto como bases como en general de la Argentina. Esperamos hacer mucho más en México. Mencionabas a Karl Popper y mencionabas que ahora ha girado más, por ejemplo, las ideas de Hayek, Mises, el Congreso, y que aceptan a jóvenes ponentes que aportan valor y rigor académico. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu percepción con respecto a la academia o a la calidad del trabajo académico que ha salido, por ejemplo, de las ciencias sociales en nuestras universidades en las últimas décadas? Hablo de la sociología, de la antropología, de las ciencias de la comunicación, incluso de las ciencias políticas, por supuesto. ¿Cuál es tu percepción o cuál es tu visión desde tu posición en Argentina? A ver, mira, primero un comentario respecto de una cosa que mencionabas. En Argentina, es verdad, tenemos una tradición austríaca muy fuerte, debida a muchísimas personas que muy talentosas y muy generosas, empezando con Alberto Venegas Lynch, padre, quien lo trajo a Mises, Argentina. Hay un libro de Mises que son las conferencias que Mises dictó en Argentina. Nunca me acuerdo el nombre, irónicamente, pero bueno, ese libro existe. Bueno, el hijo, Alberto Venegas Lynch, hijo. Por supuesto, una figura clave es Juan Carlos Kachanowski, que para Argentina y para el resto de Latinoamérica, quien para mí además ha sido, desgraciadamente falleció hace unos años muy prematuramente, pero y bueno, en plenitud, digamos, intelectual. Una gran pérdida, pero para mí fue el economista austríaco más brillante del mundo habla hispana. Y digamos, tenemos, en Latinoamérica hay una tradición fuerte y en Argentina, por suerte, muy fuerte respecto de escuela austríaca. Igualmente, el ámbito universitario, digamos, en general, es generalmente muy refractario a nuestras ideas, o sea, no solo a la escuela austríaca, sino al liberalismo y, digamos, a las ideas, o sea, lo que se enseña en general, sobre todo en ámbitos vinculados a la economía o a las ciencias sociales, es en el mejor de los casos keynesianismo y en el peor marxismo del más duro. O sea, esa es la constante y creo que eso es, digamos, el mismo panorama que vos debés tener en México y el mismo panorama en muchos de nuestros países, por no decir en todos. Yo creo... Y esta es por favor, esta es mi visión personal. No quiero ni siquiera involucrar a la Fundación Bases en esto. Es mi visión personal y es una visión, supongo que relativamente polémica. Yo creo que las universidades como tales son muertos vivientes actualmente. Creo que los liberales tenemos que hacer todo lo posible para que el sistema universitario como existe hoy desaparezca. Mientras más rápido, mejor. Creo que hay muchas señales, muchos signos que apuntan a que lo que yo estoy diciendo, digamos, es factible de que suceda y probablemente vaya a suceder más temprano que tarde. ¿Y a qué me refiero? Primero a que tenemos primero la superabundancia de títulos, o sea, hay cada vez más carreras, certificados, papeles que no sirven para nada, que no acreditan nada. Esto además se está extendiendo, o sea, la crisis en las llamadas ciencias sociales, digamos, es total, y es un poco lo que hablábamos recién, o sea, digamos, es que tus padres te paguen 5 años la facultad para que te adoctrinen en marxismo de La Habana, o sea,
absolutamente inútil. Después tenés también incluso carreras que deberían ser menos ideologizadas y más, digamos, más prácticas, que también están siendo reemplazadas por otras alternativas que está ofreciendo el mercado y que tienen que ver, digamos, con la informática, con la programación, con un montón de cosas donde ya no es necesario pasar por una universidad tradicionalmente para ser extremadamente, digamos, eficiente a la hora de llevar a cabo un montón de tareas. Y, digamos, y acá me detengo un segundo en que ya hay muchísimas empresas y empresas súper importantes, o sea, no estoy diciendo únicamente empresas de garage, que no piden título universitario, porque por dos cosas. Primero, porque, y digamos, yo no sé cuál es la más importante. Por un lado, porque la gente está consiguiendo conocimientos a través de otras vías, después podemos hablar un poco de cuáles son, pero es obvio, básicamente Internet. Y la segunda es que el título universitario ya no es garantía de nada. O sea, son las dos cosas y hay que, son como las dos caras de una misma moneda. Hay que ver cuál es la más importante. Yo creo que las dos, digamos, son fundamentales. Hay un ejemplo que pasó hace varios años que yo siempre citaba. Hay un señor, no sé si él sigue trabajando en Google, en un momento, un señor se llama Sebastian Thrun. Él era en su momento el líder de Google X, que era, viste, la parte de Google donde hacían las cosas más raras. Y en su momento estuvo a cargo de tratar de construir un auto que se maneje a sí mismo. Él daba clases en el MIT. En su momento, y perdón, yo ahora no recuerdo los números exactos, pero bueno, él hace esto pasó hace varios años, pero a mí me pareció un ejemplo fantástico. Un señor que daba clases física o no sé qué daba en el MIT, o sea, no estamos hablando de cualquier institución educativa. Decide poner sus clases online, pero no solo eso, tomar un examen a los alumnos, por supuesto, presenciales, que eran los chicos del MIT, y a cualquiera que haya tomado el curso virtualmente. Yo, si no recuerdo mal, Rodrigo, creo que los primeros 400 con mejores notas no eran alumnos del MIT. Lo que te dice dos cosas, que hay muchísima gente talentosa que no puede acceder a ciertas instituciones educativas por un montón de motivos, desde digamos, sociales hasta un montón de cosas. Y por otro lado, el poder que tiene, digamos, si uno hace llegar conocimiento, el poder infinito casi que tiene esto, que tiene Internet, que tienen todas estas herramientas fantásticas que tenemos ahora. Entonces, digamos, creo que hay muchas llamadas de atención que muestran esto que yo te decía. Y el otro punto es el siguiente. Nosotros como liberales, sobre todo, tenemos que ser los primeros en tratar de desmontar este sistema, porque justamente hablábamos, las universidades se han vuelto lugares de adoctrinamiento en marxismo y en cosas, ya te diría, hasta peores actualmente. Y si nosotros logramos terminar con este sistema perverso que ya no da conocimientos, que ya ha abandonado lo que era una universidad, partiendo de la base de lo universal, digamos, pues se ha vuelto algo totalmente sesgado e ideológico, yo creo, o sea, cuando este sistema colapse, creo que va a ser la mejor noticia cultural quizás desde la invención de la imprenta, porque lo que va a terminar pasando es que se termine el monopolio que tiene la izquierda sobre la cultura. Y a ver, yo creo que el primero en colapsar va a ser la universidad, después va a seguir todo el sistema educativo, que también deja mucho que desear por muchísimas cosas, y vamos a pasar a alternativas más competitivas, donde los padres tengan más para decir respecto de la educación de los hijos, donde, digamos, estos monopolios artificiales que se crearon y que permiten que a través de subsidios y limitaciones y patentes de corso, expresión que utiliza Venegas Lynch, impidan que otros puedan educar, entonces los ideólogos terminan educando en marxismo, que es como amamantar con cerveza, como diría Armando Rivas. Todo esto se va a terminar porque la competencia lo va a limpiar. Entonces, digamos, todo esto que te acabo de describir, a mí me hace ser extremadamente optimista por el futuro de la humanidad, por el futuro de las ideas de la libertad, por el futuro del conocimiento. A mí no me gusta la expresión, pero la uso, digamos, porque creo que todo el mundo la entiende.
el conocimiento se va a democratizar y eso es súper importante porque, digamos, el recurso más valioso que tenemos en la Tierra es la mente humana. Entonces, si podemos lograr que esas mentes se afilen, esas mentes tengan más conocimiento, esas mentes tengan acceso digamos, a las cosas que necesitan para nutrirse, para lo que quieren hacer, digamos, tenemos mucho para ser optimistas en el futuro porque las cosas que están pasando y van a pasar indican que, digamos, vamos a progresar muchísimo. Hay problemas seguro y también si querés después podemos hablar de qué problemas hay, pero también hay mucho para ser optimista. Y creo que la cuestión de la educación es clave. Me encanta este tema y no sé por dónde comenzar porque es un tema en el que pienso constantemente y el que vivo, estando tanto en una universidad pública como en una privada, ¿no? Y habiendo estudiado obviamente y teniendo amor por la educación y por las universidades. Es muy difícil y doloroso y pienso constantemente en él, pero yo arrancaría diciendo que tal vez es controversial, pero porque es verdad. Este tipo de ideas yo he tratado de discutirlas con gente de aquí y no me entienden o no me he dado a entender. Pero este tema, así como las empresas zombie de Wall Street que sobreviven con deuda, las universidades zombie sobreviven por esta exigencia, incluso legal, de credencialización. Y básicamente, mientras sean requisitos, se obliga a muchas personas a invertir tiempo y dinero en estas credenciales que demuestran muy poco y que cada vez valen menos. Y no importa la ciudad, si es de México o si es de Australia o si estamos hablando del Reino Unido. No recuerdo exactamente la cifra, pero estaba viendo que en Estados Unidos, a raíz de los cierres, no de la pandemia, de los cierres en respuesta a la pandemia, cerca de 400 universidades van a cerrar. Y en el Reino Unido, sobre todo con la información del profesor Dennis Hayes, que tiene una versión que me gusta mucho que se llama Academics for Academic Freedom, AFAF o AFPF.co.uk. También son decenas de universidades británicas que están cerrando por la ausencia de los estudiantes, porque no están retornando y porque dejaron de percibir los ingresos de gente que se vio en la situación donde el retorno de la inversión no está ahí, o las deudas gigantescas para poder ir a la universidad, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos o en Inglaterra, no reditúan. En realidad es más un costo que una inversión. Y bueno, sí hay gente que discute esas ideas y donde, por ejemplo, yo me encuentro que en un solo canal de YouTube, con una sola fundación, me ha dado más enseñanza que cursos de la universidad, que semestres enteros de cursos a la universidad a la que fui a estudiar relaciones internacionales y después políticas públicas. Entonces, la competencia de alguna forma u otra está, pero se mantiene en países como México debido a cuestiones legales y a que hay un factor político que protege o que desvía o que distorsiona el mercado de la educación en favor de las escuelas y de los títulos, pero no por el valor que generan. Entonces, yo coincido mucho contigo. Tal vez no sea controversial porque poca gente habla de esto, pero esas discusiones ya las he visto, por ejemplo, en el Mises Institute, Jeff Dice y otros, incluso en los podcasts de Mises Weekend. Yo lo he visto, por ejemplo, en la discusión, una de las entrevistas que tiene Jordan Peterson con Joe Rogan en su podcast. Yo lo he visto en diferentes contextos, de diferentes medios digitales, donde exactamente es eso. Google y Amazon están tomando cada vez más a graduados de preparatoria, de bachillerato, y prefieren gente que no ha ido a la universidad porque ellos los van a entrenar para que sean mejores trabajadores, más productivos. Sin la deuda de $200,000 o $500,000 por irte a Harvard, la empresa va a invertir en ti, en tu formación. Al final de cuentas es la mezcla de experiencia con la mezcla de la instrucción.
que no estamos viviendo en muchas universidades, por no decirlo, hispanohablantes. Sí, coincido mucho contigo. Yo creo que debemos hacer discusiones más profundas y más prolongadas sobre eso, pero adolecemos, yo veo, tanto México como Argentina, adolecemos fuertemente de eso. Sí, sí. Yo comparto todo lo que decís y pensaba, viste, mientras te escuchaba, creo que el punto de inflexión va a ser, a ver, los políticos y las universidades no se van a desmontar solas, obviamente, y los políticos, digamos, lucran de esto. En Argentina, la universidad, digamos, el paso por la universidad también es un poco una preparación para la política. Las universidades públicas están brutalmente politizadas, en el peor sentido de la palabra, digamos, y además estos son todos grupos, o sea, que el más a la derecha es maoísta, entonces, bueno, no es como el mejor lugar. Pero para mí el punto de inflexión, que ojo, quizás ya lo hemos alcanzado, yo no lo sé, pero el punto de inflexión va a ser cuando el mercado encuentre una suerte de garantía fidedigna del conocimiento que la gente adquiere online. Porque ese es digamos, ahí todavía hay una zona un poco gris. Hay mucha gente que verdaderamente se capacita online, otra gente a creer que yo me puedo anotar oficialmente a todos los cursos que hay en Coursera y, digamos, no, eso no significa que... Pero cuando se encuentre la manera de validar, digamos, con cierta certidumbre el conocimiento de la gente adquirido online, el cambio va a ser, pero yo creo que literalmente va a ser de un día para el otro. O sea, un día va a ser así y va a cambiar 180 grados. Y no creo que estemos lejos de eso, y quizás ya está pasando ahora mientras estamos hablando, o sea, está pasando en este tiempo, porque ya hay cosas en marcha tratando de solucionar este problema. Entonces, esta discusión, como vos decías, creo que es muy importante y hay que tenerla, porque esto no es una discusión, a ver, hay que privatizar el mar, por ejemplo, cosa que yo creo que hay que hacerla, pero digamos parece más difícil o más lejana en el tiempo. Esto es algo que en realidad es mucho más, digamos, más de este momento de lo que creemos, y que de un día para el otro que ya está pasando, y que un día nos vamos a despertar y vamos a ver, mira, lo que eran las universidades no van a existir más. De hecho, vos mencionabas a Jordan Peterson. Él tenía el proyecto previo a todo esto que le pasó, de justamente rescatar a las humanidades, que son, digamos, un área venerable de nuestro conocimiento, rescatarlas justamente de los ideólogos, porque el problema acá también, digamos, ha habido profesores y académicos brillantes de cualquier tendencia política o de ninguna tendencia política. Ese no es el problema. Yo, digamos, a mí no me gustaría que todos los profesores universitarios sean libertarios. El punto es que se ha restringido la capacidad de discutir en una universidad. Ese es el problema. El sesgo es total. Ese es el gran problema. Como decía, en serio, ha habido grandes académicos de ultra izquierda, pero que eran, digamos, intelectuales serios, estudiosos, y que verdaderamente impartían conocimiento. Eso está perfecto. El problema es cuando es la ideologización de todo, cuando, digamos, no importa ya el conocimiento, no importan los estudios, nada más importa la bajada de línea ideológica. Y lamentablemente las universidades se han ido convirtiendo en eso, ni hablar lo que tiene que ver con humanidades y ciencias sociales. Pero vemos cómo tristemente todas las áreas del conocimiento, que están todas centralizadas en las universidades, o lo estaban hasta hace un tiempo, se van permeando de estos problemas ideológicos. Entonces ya hasta en física o en matemáticas empiezan a aparecer discusiones de este estilo, cuando se habla, no sé, que la física o la matemática son blancas o negras o amarillas o no sé, lo que es repugnante además, o sea, y es de lo más racista que puede haber, pero además es peligrosísimo para la ciencia en sí, porque necesitamos que la gente verdaderamente estudie esos campos y los desarrolle, no que terminen discutiendo si
la matemática en realidad es blanca o no sé qué. Esas cosas son peligrosísimas. Pero es que no es mentira. Ahora la discusión desde la semana pasada es que 2 más 2 ya no es 4. O sea, ya permeó a las asociaciones de matemáticas en Estados Unidos. Entonces, este discurso completamente nihilista, postmodernista, ya está llegando a las ciencias exactas y teoréticas. Ya están destruyendo que 2 más 2 es 4. Entonces, coincido, yo olvidaba mencionarlo antes. Una de las cosas que me gusta hacer cuando comienzo uno de mis cursos, por ejemplo, en la clase de economía, es platicarle a los muchachos de lo que fue el periodo de la Universitas Hominum. Lo primero que les pregunto es, ¿han escuchado esto? ¿Han escuchado qué es Universitas Hominum? ¿O alguna vez han discutido qué es la universidad? No. Siempre la respuesta es no. Y esto incluye a alumnos de Relaciones Internacionales del 6º, 7º semestre, es un área donde se estudia la historia de las ideas políticas, y eso lo he escuchado en grupos de economía de 8º semestre que ni siquiera saben qué es una universidad ni para qué están ahí. Y es la primera vez cuando platico eso, es la primera vez que escuchen que están ahí para aprender a pensar, para aprender a leer, para saber escribir y hablar. Es la única vez que tienen la oportunidad de que alguien se tome la molestia de decirles, bueno, estás invirtiendo aquí porque nosotros también estamos invirtiendo en ti para que seas una máquina de bienestar, de arreglar problemas, de ayudar a personas, de crear riqueza, de crear oportunidades. Y se pierde la noción de que la universidad existe para buscar la verdad y también para saber apreciar la belleza. Eso está, no solamente está incluso prohibido, se ataca constantemente a la verdad. Se cuestiona incluso la existencia de algún tipo de verdad o algún tipo de conocimiento exacto. Y eso es más que peligroso, porque no permea solamente a los estudiantes, va a permear el cine, a la televisión, a los jueces en la Suprema Corte, está en todos lados y nos hace más miserables y nos hace peor a todos. Sí, absolutamente, absolutamente. Y creo que en parte, digamos, con todas las locuras que están pasando, y muchas de ellas emanan desde los Estados Unidos, o sea, estamos viendo los resultados de esto. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Antonio Gramsci probablemente fue el pensador más eficaz, voy a decir, digamos, por los resultados que se obtuvieron desde sus ideas del siglo XX y de principios del siglo XXI. Gramsci interpretó perfectamente que, digamos, a través de lo material nunca se iba a lograr implementar el marxismo o el comunismo, como lo quieran llamar, porque, digamos, era un sistema absolutamente inferior al capitalismo y los mismos proletarios no lo iban a aceptar porque, digamos, viven mucho mejor en sociedades capitalistas. Entonces, la gran marcha hacia las instituciones y lograr que, digamos, quien posea los medios de producción, por decirlo en terminología marxista, sea irrelevante. Y ese proyecto en parte se ha concretado. O sea, de la misma manera que yo soy extremadamente optimista por muchas cosas, tampoco creo ser tan, digamos, tan naif. Vivimos también en tiempos muy peligrosos. Hoy, digamos, cosas que son clave y que están a la base te diría hasta de la civilización occidental, como por ejemplo la posibilidad de tener un debate libre, de poder charlar, de digamos, interpelarnos y de compartir ideas y pareceres, eso está puesto en duda. Eso se considera racista en algunos aspectos. Eso, digamos, te puede llevar a que te despidan de tu trabajo, perder todo, volverte una suerte de muerto civil. Y eso, eso no está pasando en Irán, que uno dice, bueno, porque no, está pasando en nuestras sociedades. Y sobre todo está pasando, digamos, en el país supuestamente más importante del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, también, digamos, ahora estamos verdaderamente viviendo las consecuencias de todo esto, del identitarismo, o sea,
sacado, que ya todo, que es la división constante de todo y de todos contra todos, mujeres contra hombres, blancos contra, no sé, amarillos, rojos contra verdes, todo, no termina nunca. Vemos la cantidad de géneros que hay ahora, que o sea, es inagotable, o sea, cada vez hay más géneros supuestamente de la politización de la vida privada y un montón de cosas que están pasando que son espantosas, justamente por todo esto que ha emanado de las universidades y la educación en general, ya digamos desde los 60s, y ahora, bueno, estamos viendo su punto máximo. Sí, es una historia que se cuenta muy poco y hay gente que sí lo hace, pero casi no lo he visto en habla hispana. Pero, por ejemplo, como bien dices, en los 60s y 70s, como pequeños, minúsculos grupos de filólogas fracasadas que no lograban avanzar sus carreras y que nadie leía sus obras ni sus novelas, empezaron a crear estas apócrifas disciplinas, que ni son disciplinas porque no tienen rigor, ni son académicas porque no hacen investigación, hacen ideologías en propaganda, y empezaron a inventarse nuevos espacios para ser contratadas como empleadas y ganar más, y en lugar de dar solamente 4 clases, volverse directoras de los departamentos de género y de cuanta cosa falsa, apócrifa empezaron a inventar, y fueron contaminando y envenenando a otros departamentos. Por ejemplo, una cosa que he visto, referencia a Argentina, con el trabajo de José Echevarri y otros, es el caso de cómo la pedagogía completa está infectada por las ideas venenosas de Paulo Freire. Pero eso también lo tengo aquí. O sea, en las facultades locales de pedagogía, Paulo Freire está haciendo su daño. Pero no es solamente el caso de Argentina, no es solamente el caso de alguna región, de alguna universidad. Yo lo estoy viendo también en el extremo norte de América Latina, aquí en la frontera con Estados Unidos. En universidades tanto públicas como las privadas también, no se dan cuenta que tienen el enemigo en casa. Y esa es la gente que forma a los instructores, esa es la gente que está enseñando pedagogía. Y bueno, esas personas van a dar clases de derecho, van a dar clases de globalización, van a dar clases de arte, ya pasan, y le mienten a los alumnos. Y tal vez ni siquiera se dan cuenta los profesores que están mintiendo, que están completamente equivocados. Aquí el cuento, parte de los mitos que se propagan a diario, incluso en las escuelas de negocios privadas, se propaga la mentira de que la desigualdad está creciendo, que la pobreza en México está creciendo, que nunca ha bajado. Y todo eso es mentira. Todo eso está demostrado y todo está registrado en datos que es falso. Claro, la pobreza extrema en México, desde la implementación del Telecam para acá, se redujo a la mitad. Y toda la pobreza en todas sus dimensiones en México, desde la implementación del Tratado de América, del Libre Comercio América del Norte, se redujo a la mitad. ¿Cómo vivimos en este México orwelliano, donde tenemos que repetir constantemente la mentira de que la pobreza ha aumentado, incluso cuando el índice Gini ha bajado, la desigualdad también ha bajado? Pero sobre todo, si disectamos los datos, encontramos que es donde hay más libre empresa, donde hay más comercio internacional, que es el norte de México, es donde la pobreza ha bajado más y donde la desigualdad ha bajado más también. Entonces, ese relato no se sostiene, es un cuento completamente falso. Sí, totalmente. Mientras te escuchaba pensaba que, a ver, lo que vos describís es exactamente así. Me acordaba que en el Congreso la semana pasada estuvo presente Vanessa Vallejo, esta economista colombiana, y ella en un momento, creo que fue Vanessa la que dijo, perdón si me estoy equivocando, pero creo que dijo la frase dato mata relato, que es muy simpática y muy divertida. No es cierta, desgraciadamente. Si el dato matara relato, las ideas liberales hubieran sido universalmente aceptadas hace ya 100 años, quizás, porque no hay ninguna, digamos, no hay ningún tipo de dato que pueda rebatirlas, todo lo contrario. Ben Powell dice, mostrame una sociedad liberal y lo que vas a ver es una economía
O vas a ver un país rico o un país que está creciendo. Mostrame una sociedad no liberal, no capitalista, y lo que vas a ver es un país pobre o un país que está, con una economía en recesión. Y esa es la realidad. Digamos, eso es lo que pasa. Pero, y por eso mientras te escuchaba y me parecía muy rico lo que decías, pensaba que creo, y esto los liberales lo tenemos que tener muy claro, nosotros tenemos que dar una suerte de guerra multidimensional. O sea, yo uso, perdón de las metáforas militares. Yo digamos que esto es una nota al pie. Yo creo que no tenemos que hablar más de la batalla de las ideas. Si vamos a hablar de una batalla, en realidad hablemos de una guerra, y si es una guerra tenemos que ganarla. Porque a veces hablamos de la batalla de las ideas y mucha gente se queda contenta dando la batalla, y no, y la batalla te puede matar también, te pueden pegar un tiro en la cabeza. Esto no es dar la batalla. Si estamos hablando de una batalla, pensemos que en realidad es una guerra, y una guerra no queda otra que ganarla. Uno no va a una guerra a empatar, uno no va a una guerra a ver qué pasa, vos vas a la guerra a ganar. Pero no tal pie, o sea, no soy una persona violenta ni nada por el estilo. No creo en la violencia, por favor, ni nada. Esto en sentido figurativo. Pero sí creo que es muy importante que todos nos demos cuenta que esto es para ganar. O sea, estamos metidos en esto para ganar. Y que no hay como posiciones intermedias, o ganamos o perdemos. Pero el punto es que tenemos los liberales, los libertarios, nos tenemos que dar cuenta que esto es multidimensional y necesitamos de todos. Por supuesto necesitamos de la academia, por supuesto necesitamos crear digamos, contextos abiertos en donde los emprendedores puedan desarrollarse y puedan, digamos, mejorarnos nuestras vidas. Como dice Deirdre McCloskey, lo que los emprendedores nos ofrecen, básicamente el trato que nos ofrecen es: déjame libre, déjame tranquilo, y yo me voy a enriquecer y vos también. O sea, nos vamos a enriquecer todos. Eso es genial. Tenemos que hacer también un esfuerzo. Hay muchos casos de emprendedores extremadamente exitosos en el mercado que no entienden el mercado y lo terminan atacando. O sea, el caso más, digamos, grotesco es el de Soros, pero hay muchos otros casos de este estilo. Ahí también tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, y también necesitamos gente que combata el relato que vos justamente explicabas, y esos son intelectuales públicos, son gente en la new media, son chicos con páginas de memes, son remeras, ¿viste? Estampadas con una frase graciosa. Necesitamos de todos. No podemos, a veces, y no digo pase siempre, pero a veces tenemos una tendencia extremadamente intelectualizante del liberalismo, y que, digamos, la academia es muy venerable, es muy importante, y como hace un rato hablábamos de la fortaleza de la escuela austríaca en Argentina, y es algo, digamos, de lo que yo estoy orgulloso y me parece excelente. Pero necesitamos también otras cosas. Porque lamentablemente todos los papers del mundo contra una foto de un niño pobre y diciendo esto es el capitalismo, a veces no a todo el mundo, digamos, le son efectivos leer no todo el mundo los va a leer, partamos de la base. Entonces necesitamos, digamos, esta batalla hay que darla en múltiples niveles, y tenemos que tener en cuenta eso también. Y es necesario, digamos, es muy necesario que exista esa gente, esas instituciones, esos grupos, esos canales de YouTube, etcétera, etcétera, que hagan ese nexo entre, digamos, la producción intelectual, por llamarlo de alguna manera, y la política, y la sociedad, y la gente, que popularicen, digamos, que agarren lo que pensaron los grandes pensadores austríacos, Mises, Hayek, Kirchner, etcétera, y se lo lleven a la gente de una manera que la gente lo entienda. No a todo el mundo le podemos pedir que se lea las 800 páginas de la Acción Humana. Eso a mí me da mucha pena. Yo creo que la Acción Humana debería ser un libro que lea todo el mundo. No va a pasar probablemente. O sea, entonces yo me enojo o creo que eventualmente todo el mundo va a leer la Acción Humana, el equivocado soy yo. Entonces, bueno, a los que quieran leer la acción humana, por favor, invito a todo el mundo a leer la Acción Humana, que por suerte además tenemos muy buenas traducciones al español. Pero no todo el mundo la va a querer leer. Y a esa gente también la tenemos que alcanzar, porque además vivimos en un contexto de democracia de masas. Entonces, la gente cada 2, cada 4 años vota, y si lo único que escuchan es que el capitalismo destruye el planeta,
mata a los pobres, quiere que haya más pobreza, genera desigualdad y todas las estupideces que se dicen, vamos a perder. O sea, es lógico que la gente vote en contra de nuestras ideas. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo y, digamos, tenemos que en algunos momentos darnos cuenta que hay que arremangarse y trabajar fuerte, ¿eh? Y en el buen sentido de la palabra, meterse en el barro. O sea, eso también es necesario. Y hay gente que lo tiene que hacer. Y a esa gente también la tenemos que apoyar. Porque si no, no vamos a llegar. Una guerra, en cierta forma, es una sucesión de batallas. Por lo que tiene mucho sentido lo que dices. Y esto me lleva justamente a algo que ya tenía pensado platicar, preguntarte. El caso de una figura muy importante que es la que me fue llevando hacia otra gente como tú, pero no nada más a mí, sino a la gente que me presentó a Javier Milei antes que a mí. El tema de Javier Milei y su incursión en la política en Argentina. Yo sé que Javier participó en este último congreso que acabas de realizar. Obviamente, Javier es un genial rockstar que la gente le aplaude, se le para de pie para dar una conferencia sobre economía. Sí, una cosa inusitada, un fenómeno que yo no conocía nunca. ¿Cómo ves esta alianza con José Luis Espert, esta tercera fuerza que se está posicionando para las siguientes elecciones en Argentina? ¿Y qué seguiría después de uno? ¿Sí? ¿Cuántos Javier Mileis van a seguir? ¿Cuántos más se necesitan? ¿Cómo podemos apoyarlos? Es una muy buena pregunta la que haces. A ver, primero, bueno, Javier, como muchos otros en Argentina, han hecho mucho por difundir estas ideas, por generar que mucha más gente se interese en estas ideas, se defina como libertaria. Entonces, bueno, primero para Javier y para muchísimos otros también, lo primero es agradecimiento. Después, a ver, Argentina es un país raro en el sentido de que tenemos nosotros creo que tenemos una corriente liberal relativamente fuerte ya de hace muchas décadas que prácticamente no ha tenido impacto político, ¿viste? Con algunas excepciones, y esto es muy discutible, ciertas reformas que se dieron en los 90 en la Argentina, a ver, creo que fueron inspiradas por el liberalismo, las llevó a cabo el peronismo con todas las miserias que eso implica, ¿viste? Pero bueno, digamos, hubo al menos ahí un poco de impacto. Pero al margen de eso, el liberalismo en general en política ha sido irrelevante de hace ya mucho, mucho tiempo. Yo creo que es necesario que exista un vehículo partidario, un partido político liberal. Yo creo que es muy necesario. Necesitamos, porque además le ayuda digamos, al resto de la política a también, y sobre todo a los partidos de centro-derecha, entre comillas, a no ser lo más extremo del sistema político. Hace poco un amigo mío me decía, en España uno de los grandes problemas que tuvimos hasta hace un tiempo es que había 3 partidos grandes, básicamente, el PP, el PSOE e Izquierda Unida. O sea que el centro era ocupado por el PSOE. Entonces, digamos, la derecha era el PP. Y era un problema. O sea, el sistema estaba obviamente orientado hacia la izquierda. Y bueno, eso en Argentina se ve de una manera mucho más brutal. Entonces, bueno, creo que es muy importante. Vos justamente lo mencionabas, Agustín Echevarne, hace un rato. Agustín es una de las personas que está ahora muy involucrada en tratar de crear justamente un partido liberal. José Luis Espert fue a las elecciones el año pasado. Es cierto, no sacó tantos votos, pero fue en un contexto muy raro. Pero bueno, se presentó, pudo en Argentina, digamos, armar un partido político es casi imposible. Está todo hecho para que el oligopolio se mantenga, el cartel se mantenga. Entonces, bueno, es muy loable lo que logró y su figura está creciendo. La figura de Javier ni hablar. Ricardo López Murphy es también otra figura muy interesante que está creciendo mucho. Y hay varios más. Hay una ebullición del liberalismo. Yo espero que se logre algún tipo de unidad y ojalá, digamos, que a Javier y a muchos otros les vaya muy bien. Es difícil, es muy difícil, la política es un ámbito muy complicado y ni hablar de la política argentina, la política latinoamericana, digamos en general, pero la Argentina tiene sus particularidades,
pero bueno, yo creo que es muy valiente lo que muchas de estas personas están haciendo. Y yo lo último que haría es cómodamente sentado en mi casa, tomándome una Coca-Cola, criticarlos, ¿viste? Veremos cómo sale esto, yo creo que va a salir bien, pero, ¿viste? No, lo último que haría es criticar a alguien que está tratando de hacer algo, ¿viste? Y algo importante. Hay algunas encuestas circulando, o sea, yo a ver, el liberalismo, como te decía, el liberalismo está creciendo, la cantidad de gente que se identifica como liberal ha ido creciendo y además el fracaso económico, social de Argentina es tan grande que como mínimo en un sector de la población hay una necesidad de algo nuevo. Y lo único nuevo es el liberalismo. El resto es lo mismo de siempre. Es estatismo, es, digamos, izquierdismo, es todas las cosas que nos han llevado a estas tantas décadas de decadencia. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande. Y respecto de Javier, porque me preguntabas de él en particular, lo que ha hecho Javier estos últimos años, yo te digo en serio, creo que es pocas veces visto en el mundo. O sea, él tiene un don, además de que es una persona, digamos, muy capaz, que ha estudiado mucho, que ha escrito cosas muy interesantes, tiene un don fantástico de llegarle a la gente, ¿viste? Yo puedo decir lo mismo y me escuchan 3 personas, Javier lo escuchan 3 millones, o sea, es así, ¿viste? O sea, por favor, no me comparo con él, lo pongo simplemente en perspectiva. Tiene un don, pero además, y eso también déjamelo mencionar y con esto termino, en Argentina tenemos muchos problemas, tenemos peronismo, digamos, para empezar a hablar, pero si tenemos una fortaleza, es que tenemos esta tradición austríaca también de Chicago, o sea, tradición liberal académica muy seria y muy fuerte, y también tenemos una serie de lo que a mí me gusta llamar intelectuales públicos, que son gente extremadamente conocida, y eso sí que no se da en todos lados del mundo. Y gente que no es que la conocemos nosotros los liberales, gente que la conoce mi abuela, ¿viste? O sea, gente que va a los medios, que tiene, no sé, 300.000 seguidores en Twitter, ¿viste? O sea, que están en otro plano, no son, los conocemos nosotros, Rodrigo y Federico, porque son liberales, entonces, claro, los leemos. Es gente que, y ese impacto que está en los medios, que está en las redes sociales nos han ayudado muchísimo, la existencia de las redes sociales, la existencia de YouTube, la cantidad de chicos que a todos los felicito y los celebro desde acá, todos los que hacen pequeños clips para redes sociales y los publican, hacen un trabajo fantástico, eso es maravilloso. Y todo eso le ha dado al liberalismo una relevancia que no tenía. Creo que eso también es parte del trabajo que se viene haciendo, como te decía, ¿viste? Multigeneracional casi en Argentina, y ahora, bueno, como que ha eclosionado. Y bueno, bienvenido sea. Ese trabajo que nos toca hacer nosotros en México, Costa Rica, Bolivia, donde sea, nos falta muchísimo. Antes de despedirnos, Federico, no quiero que se me olvide. Ya mencionamos a algunos autores, ya mencionamos a algunos pensadores. Yo te quiero pedir a ti, por favor, alguna recomendación de libros, además de la acción humana, y de qué medios digitales o qué new media tú sueles seguir regularmente, tú para tu consumo personal, que te ayudan a mantenerte bien informado. Bueno, a ver, vamos a empezar por los libros. Mira, hay muchísimos. Bueno, por supuesto, a ver, vamos a empezar con, digamos, cosas introductorias, porque los otros libros, los que ya están, digamos, los iniciados ya los conocen. Si uno se interesa por la escuela austríaca, por ejemplo, hay 2 libros breves de Ludwig von Mises de los años 20, uno llamado Socialismo, otro llamado Liberalismo, que para mí son 2 joyas, absolutamente. Esos libros son maravillosos, son fáciles de leer. Mises escribía muy bien, además, escribía muy, muy bien. Entonces, bueno, esos libros son, digamos, para adentrarse en cuestiones que tienen que ver con la escuela austríaca, me parece que son una puerta de entrada muy, muy buena y muy, digamos, fácil de acceder.
Después, para los que estén interesados más en cuestiones de filosofía, mencionábamos al principio a Karl Popper, por quien, bueno, yo tengo una casi reverencia. Karl Popper también, como Mises, digamos, su obra principal vinculada a las ideas de la libertad es La Sociedad Abierta y sus Enemigos, que también es una obra de 800 páginas con 200 páginas de notas, o sea, no es como, digamos, literalmente son 200 páginas de notas, creo que son 140 páginas de notas, entonces, digamos, no es como la obra uno diga, anda a leer la Sociedad Abierta y sus Enemigos, no, yo diría que no. Pero hay varias recopilaciones de textos breves de Popper, sobre todo muchas conferencias, o sea, textos que Popper, por favor, Popper es una de las personas más honestas intelectualmente que hemos tenido, yo creo que en la historia, y hacía un esfuerzo, pero un esfuerzo casi sobrehumano para escribir de la manera más clara posible. Esto lo hacía por dos cosas. Primero, para que sus ideas fueran accesibles a la mayor cantidad de gente y además para que sean posibles de ser criticadas, porque si uno escribe a lo Zizek, ¿viste? Claro, no es imposible criticarlo porque no se entiende nada, ¿viste? Entonces, no, cualquier jerga posmoderna, las basuras que ha escrito Laclau y qué sé yo, bueno, claro, no las puedes criticar porque no se entienden. Popper siempre fue muy claro, pero bueno, hay varias compilaciones, La responsabilidad de vivir, por ejemplo, En busca de un mundo mejor, son muy lindas, tienen textos que son joyas también y muy fáciles de acceder. Después, y ya acá también pivoteando un poco también a lo de New Media, el Mises Institute, por ejemplo, la FI, la Foundation for Economic Education, hacen un trabajo, vos mencionabas hace un rato a Miltimore, hacen un trabajo espectacular y no solo eso, ahora encima tienen muchísimo material disponible en español. Sí. Entonces, si tenés que, aprender inglés creo que es fundamental para todos, digamos, y no por una cuestión académica o intelectual, pero bueno, si tenés algunos problemas con el inglés, tenés muchísimo ahí material en español, videos subtitulados, libros para descargar. Es un trabajo, digamos, en pro de la humanidad, lo que hace el Mises, lo que hace la FI. Hay, digamos, muchas cosas. Y ahí yendo bien a la New Media, es amigo mío, pero no lo menciono porque sea amigo mío, lo menciono porque el trabajo que hace es espectacular. Ignasi Volto, que es español de Cataluña, también muy conocido entre muchos como Spanish Libertarian, hace un trabajo alucinante, hace unas entrevistas muy interesantes, ha entrevistado a todo el mundo del liberalismo, creo que ya a esta altura, o está en vías de, siempre además con un espíritu muy generoso y muy abierto de tratar de evitar los sectarismos, tratar de evitar las peleas internas y tratar de tener un diálogo con todos. Entonces, bueno, Ignasi es una fuente, digamos, de estas cuestiones de New Media muy, muy valiosa y muy generoso, digamos, también a la hora de ayudar gente, impartir, digamos, tratar de enseñar con sus experiencias, así que él es una persona súper valiosa. Encantado. Debo decir que, aunque no he leído todos los libros que recomiendas, sí sigo muy de cerca a los medios, a Mises, a FI, por supuesto el trabajo que hace Javi Pérez en FI en español. Mises Institute también tiene un sitio en español. No todo está traducido al castellano, pero tiene muchísimos recursos que yo utilizo regularmente, tanto de Mises, de la FI, el AIR, pero solamente en inglés hasta ahora, en mis cursos. Por ejemplo, de la FI, yo incorporo algunos de los cursos online masivos, estos MOOCs, dentro de mi clase, digamos, presencial, ¿no? Mi grupo regular. Y también recientemente estoy incorporando material y cursos en línea de la Marginal Revolution University, de la George Mason University. Y bueno, Ignasi, por supuesto, tengo algunos años siguiéndolo. Así es como yo también he conocido a otras figuras hispanohablantes del liberalismo de X cantidad de países y lugares. Y te pregunto porque siempre trato, además de dejar la vinculación para que la gente te contacte a ti, te contacte a tus bases, que también la gente conozca otras fuentes y encuentre mejores referencias de cómo informarse y cómo formarse. Más allá de los medios tradicionales, lo que yo llamo la prensa antigua, ¿sí? Que cada vez está más
sesgada y es más mentirosa, cómo proponer, cómo tratar de ofrecer recursos que sean no solamente nuevos, sino mejores. Yo te agradezco muchísimo, Federico, sé que eres un hombre muy ocupado. Espero que te dejemos descansar un poco después de la carrera y el dinamismo de organizar tan grande e intenso congreso. Cualquier cosa que quieras cerrar, cualquier cosa de comentarios finales, por favor. A ver, bueno, primero, Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, un placer haber charlado contigo y bueno, siempre a disposición para cualquier cosa que creas que puedas necesitarme y después, digamos, para los que estén interesados en las cosas que yo hago, la página de la Fundación Bases, ahí están todas nuestras redes sociales, la página de Somos Innovación, que es una red que cuenta con más de 25 fundaciones y think tanks alrededor de Latinoamérica y cuyo nombre lo indica, la idea es defender la creatividad humana y la innovación. Hay mucho para hacer en ese ámbito, para hacer desde, sobre todo, las ideas liberales. Y los invito sobre todo a que vean una encuesta que nosotros hicimos, una encuesta científicamente realizada en 5 países de la región, México incluido, donde tratamos de medir cuáles son, digamos, cuál es la visión de los latinoamericanos respecto de la innovación, respecto de cómo la innovación se relaciona con la regulación, y sabemos, digamos, lo nociva que la regulación puede ser para los innovadores, y los resultados son extremadamente alentadores. Y para cerrar con una nota optimista, yo creo, y a ver, lo podemos discutir, pero creo que en nuestros países lo que se está dando, y eventualmente esto se va a reflejar en la política, así que tenemos motivos para ser optimistas, es que hay una población que es cada vez más 3.0, digamos, y una clase política que es analógica, por no decir analfabeta. Hay una brecha ahí muy grande. Y, digamos, en algún momento esa demanda de la población va a ser atendida por la política. Entonces, los resultados de nuestra encuesta, e invito a todo el mundo a que lo vea, está todo publicado, es de acceso libre, son súper interesantes. ¿Qué piensa la gente respecto de la innovación? ¿Cómo la considera crucial para el desarrollo económico, para la creación de empleo? ¿Cómo ve a la regulación como muchas veces algo que es extremadamente nocivo para la innovación? Hicimos una pregunta que para mí me pareció maravillosa la respuesta, diciendo, ¿a usted le parece que el Estado debería defender a empresas que ya existen de disrupciones de empresas innovadoras? En todos los países, Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, la respuesta abrumadora, no. No, la gente no está demandando que los gobiernos elijan ganadores y perdedores. La gente quiere mucha prudencia regulatoria, o sea, la gente no está pidiendo regulen todo, que necesiten un sello para hacer cualquier cosa. La gente no está pidiendo eso y la gente tiene la innovación en su teléfono celular, en su computadora. Esto no es un concepto abstracto. Así que ahí tenemos mucho para hacer y creo que el principal punto, y es lo que perseguimos con Somos Innovación, es visibilizar a estas mayorías que creemos hay en cada uno de nuestros países. Así que en somosinnovación.lat pueden encontrar todo lo que estamos haciendo y pueden encontrar este estudio de opinión que realizamos. Me encanta, voy a compartir todas las referencias aquí abajo. Muchas gracias, Federico, por las recomendaciones. De nueva cuenta por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo desde el extremo norte de México, donde todavía estamos a 40 grados centígrados a mitad de octubre. Todavía estamos saliendo del verano. Un placer saludarte y espero que podamos establecer nuestra amistad y que sigamos platicando. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Un placer. Un abrazo, hasta luego.